El Blue Oyster Bar estaba sorprendentemente vacío aquella noche. Donna estaba sentada detrás de la barra, removiendo distraídamente un mojito sin alcohol con pajita. No se había tomado uno desde el incidente de la graduación, cuando casi se había puesto en ridículo delante de toda la clase. Su amiga Emily se quejaba de su novio y Donna estaba harta de oír lo mismo. Últimamente, su amistad se había convertido en un interminable monólogo sobre las relaciones de los demás, y Donna se preguntaba cada vez más por qué seguía tolerándolo. La puerta principal crujió al abrirse, dejando entrar el fresco viento de octubre y a un tipo alto y moreno vestido con un estricto traje. Parecía un poco incongruente en este bar, más propio de una cafetería de estudiantes. Donna sonrió involuntariamente al verle mirar inseguro a su alrededor, obviamente buscando a alguien. «Perdona». Su voz sonó inesperadamente cercana. ¿No podríamos habernos conocido en la UC Berkeley? Creo que te he visto en mis clases de economía. Donna levantó la vista y se encontró con una atenta mirada castaña. Nunca había estudiado en Berkeley, pero por alguna razón no tenía prisa en manifestarlo. El tipo se sentó a su lado y la conversación fluyó sola. Terence Gilmore, se presentó, era jefe de ventas de la empresa de muebles de su padre. No le gustaba mucho el trabajo, pero no quería decepcionar a sus padres, que tenían muchas esperanzas puestas en él. A veces me siento como si estuviera atrapado en la vida de otra persona, admite después de su tercera cerveza. Todas esas reuniones con clientes, informes interminables, quería ser arquitecto. Donna asintió comprensiva. Después de la universidad, había trabajado como secretaria en un pequeño bufete de abogados, aunque siempre había soñado con abrir su propia panadería. Pero los sueños no dejaban de ser sueños. No tenía ni el dinero, ni la experiencia, ni la confianza. Hablaron hasta que cerró el bar. Terence se ofreció a acompañarla a casa y discutieron sobre arte moderno durante todo el camino. Donna insistía en que el cuadro cuadrado negro tenía un significado profundo, mientras que Terence pensaba que era una auténtica superchería. Se movió incómodo de un pie a otro en la entrada, obviamente haciendo acopio de ingenio, y finalmente le pidió un número de teléfono. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Terence habló de su infancia en los suburbios de Boston, de cómo sus padres se habían divorciado cuando él tenía 12 años y su padre se había vuelto a casar. Su madrastra resultó ser una buena mujer y en muchos sentidos sustituyó a su madre, que se trasladó a Europa tras el divorcio y entraba en su vida cada pocos años. Donna compartió historias sobre su numerosa y ruidosa familia. Sus 3 hermanos mayores, que seguían cuidando de ella cuando era pequeña, su atareada madre enfermera y su padre, propietario de un taller de reparación de coches. Terence escuchaba con verdadero interés, hacía preguntas y arrugaba la nariz divertido cuando se reía. Al cabo de un mes prácticamente vivían juntos. Donna conoció a sus padres por primera vez, el primogénito Frank y la sonriente madrastra Mary. La cena familiar fue sorprendentemente cálida, aunque Donna estaba nerviosa y derramó accidentalmente salsa sobre el mantel. Lo importante es que Terence sea feliz, dijo Mary con los ojos muy abiertos de aprobación. Terence le había pedido matrimonio el día de su cumpleaños, cuando ella tenía 21 años. No montó un gran espectáculo con fuegos artificiales y una multitud de testigos, simplemente se arrodilló en medio de su piso de alquiler, donde acababan de terminar de colgar los cuadros. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. Donna llevó un sencillo vestido blanco comprado en rebajas, y Terence insistió en un traje de 3 piezas, a pesar del calor veraniego. Bailaron viejas baladas de rock, comieron una tarta horneada por la madre de Donna e hicieron planes para el futuro. Pasaron la luna de miel en una casita junto al lago, pues aún no podían permitirse otra cosa. Por las noches asaban malvaviscos en la hoguera y pedían deseos mientras miraban las estrellas fugaces.
Terence hablaba de cómo algún día fundaría su propia empresa, y Donna soñaba con una panadería con grandes ventanales y el aroma de los productos recién horneados. El primer año juntos pasó volando. Aprendieron a vivir juntos, se acostumbraron a las costumbres del otro, a que Terence tirara calcetines por el piso y Donna pudiera hablar por teléfono con sus amigas durante horas. Discutían por cosas sin importancia, se reconciliaban, hacían el amor y hacían planes para el futuro. Donna intentaba ser una buena esposa, tal y como la veía su suegra. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Terence, siempre le planchaba las camisas y nunca le reprochaba los retrasos en el trabajo. Y él le regalaba flores sin motivo, se acordaba de las fechas importantes y siempre la defendía delante de sus parientes. Quizá desde fuera su vida parecía demasiado correcta, casi de postal, pero eran felices en su pequeño mundo, construido para dos. Al menos eso pensaba Donna. Otro domingo en la mansión Gilmore comenzó con el tradicional desayuno familiar. Donna, como de costumbre, sintió un ligero tirón al cruzar el umbral de la enorme casa de las afueras. El espacioso comedor, con sus muebles antiguos, resultaba abrumador en su grandeza, y el mantel perfectamente planchado evocaba invariablemente el temor a ensuciar algo. Mary, la madrastra de Terence, servía café en tazas de porcelana con bordes dorados, una reliquia familiar de su bisabuela. Frank Gilmore, como siempre, se escondía tras el último número del New York Times, y solo de vez en cuando hacía una pausa en la lectura para dar un sorbo o comentar el estado de la empresa. Terence hablaba apasionadamente de un nuevo acuerdo con una cadena hotelera y Donna deslizaba el tenedor por el plato, pensando en lo mucho que habían cambiado sus vidas en el último año. Después de la boda, Frank había insistido en que se mudaran a una de las casas adosadas de la familia. No puedes vivir en un piso de alquiler, ahora formas parte de la familia Gilmore. Donna se resistió durante mucho tiempo. Le gustaba su pisito con vistas al parque, pero Terence la convenció de que era lo correcto. «Cariño, no comes nada». Mary miró preocupada la tortilla casi sin tocar. «¿No debería preparar otra cosa?» «No, no, no, está bien, es que...» Donna vaciló, sin saber cómo explicar su falta de apetito. «Donna no se ha sentido bien últimamente», intervino Terence. «Sobre todo por las mañanas». Frank apartó por fin los ojos del periódico y miró a su cuñada por encima de las gafas. «Espero que sea lo que creo que es. Los Gilmore siempre habían sido una gran familia». Donna sintió que se ruborizaba. Ella y Terence aún no planeaban tener hijos. Ella quería establecerse primero, tal vez abrir su propia panadería después de todo. Pero parecía que la familia Gilmore tenía otros planes. Después de desayunar, los hombres fueron al estudio para hablar de los asuntos de la empresa, y Donna ayudó a Mary con los platos, aunque ella insistía en que para eso había un ama de llaves. «¿Sabes?» Mary se limpió la taza cuidadosamente con una toalla. «Cuando me casé con Frank, yo también me sentí fuera de lugar. Todo me parecía extraño. La casa, las tradiciones, incluso los cubiertos. Pero entonces me di cuenta de que no es donde vives, sino con quien vives». Donna sonríe agradecida. Mary la ayudaba a menudo con consejos sobre cómo lidiar con las reglas tácitas de la familia Gilmore. Como no discutir nunca con Frank sobre política, no llegar nunca tarde a las cenas familiares y no olvidarse nunca de los actos benéficos. Los Gilmore eran famosos por sus actividades sociales. Muebles Gilmore ocupaba toda una planta en el centro de negocios de la ciudad. Terence pasaba allí la mayor parte del tiempo, sustituyendo poco a poco a su padre. Donna iba a veces a comer. El amplio despacho, con sus ventanas panorámicas, era tan impresionante como la mansión de sus padres. Un día vio una fotografía en la mesa de su marido, los dos en una boda, felices y enamorados. Junto a ella había otra, un Terence muy joven con sus padres antes del divorcio. Su verdadera madre, Donna, solo la veía en fotos.
Elizabeth prefería comunicarse con su hijo por teléfono desde su casa de París. El embarazo se descubrió por accidente. Donna achacó las náuseas matutinas al estrés del trabajo. Cuando la prueba mostró 2 rayas, se quedó sentada en el borde de la bañera durante largo rato, sin saber si alegrarse o llorar. Por un lado, Terence y ella llevaban casados más de 1 año, con los pies en la tierra, y un bebé era la prolongación lógica de su historia. Por otro lado, su pastelería seguía siendo un sueño y su trabajo de secretaria no era ni satisfactorio ni especialmente lucrativo. Terence reaccionó exactamente como ella esperaba, con alegría y cierto pánico. Esa misma noche telefoneó a sus padres, y al cabo de 1 hora estaban recibiendo felicitaciones de toda la familia. Frank sonrió de verdad por primera vez en su memoria, y Mary lloró de felicidad. La vida giraba en un torbellino de preparativos. Mary insistió en una consulta con el mejor ginecólogo de la ciudad. No podemos arriesgar la salud del heredero. Frank organizó reformas en su casa. El bebé necesita una habitación perfecta. Terence fue de compras y compró todo lo que necesitaba y muchas cosas innecesarias para el futuro bebé. Donna se sentía un poco perdida en medio del ajetreo. Había dejado su trabajo ante la insistencia de su suegro de que una mujer embarazada necesita paz y tranquilidad, y ahora deambulaba por la casa vacía todo el día, intentando hacerse a la idea de la maternidad. Por las noches, Terence y ella se tumbaban en la cama y él hablaba con su vientre redondeado, apenas visible, haciendo planes para el futuro. El diario del embarazo era el nombre de la carpeta que Terence había creado en su teléfono, repleta de aplicaciones para futuras mamás. Llevaba la cuenta de todos los cambios, contaba las semanas e incluso creó un calendario especial, marcando los días de las citas con el médico. Su entusiasmo a veces le cansaba, pero Donna intentaba que no se le notara. Al fin y al cabo, él solo quería ser un buen padre. Una noche, mientras ordenaba cosas viejas, Donna encontró su cuaderno de recetas y bocetos para la futura panadería. Pasó los dedos por las páginas descoloridas, recordando cómo una vez había soñado con tener su propio negocio. Ahora aquellos sueños parecían ingenuos y lejanos. Quizá Terence y ella podrían haber abierto una panadería juntos, pero él estaba completamente absorbido por el negocio familiar. Las cosas iban bien en la empresa. Terence había firmado algunos contratos importantes y se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Donna intentaba no ofenderse. Él trabajaba por su futuro, por el futuro de su hijo. Pero a veces, sentada sola en la casa vacía, echaba de menos los tiempos en que podían tumbarse en el sofá y soñar sueños incumplidos. Frank y Mary solían invitarla a comer cuando Terence estaba ocupado. Hablaban del futuro bebé, planeaban la guardería y discutían sobre nombres. Donna disfrutaba de su atención, pero a veces se sentía más como una incubadora del heredero Gilmore que como una simple embarazada. Al final del 3er mes, la toxemia había remitido y Donna volvió a tener apetito. Mary y ella empezaron a cocinar juntas más a menudo, compartiendo viejas recetas e historias familiares. Poco a poco, Donna empezó a sentirse parte de la familia Gilmore, aunque a veces seguía echando de menos el ambiente relajado de la casa de sus padres. Su madre la llamaba a menudo, le preguntaba cómo se sentía y le daba consejos, que a veces contradecían las recomendaciones del caro médico que los Gilmore habían encontrado. Donna oscilaba entre las 2 familias, intentando no ofender a nadie y mantener su propia tranquilidad. Los hermanos se ofrecieron a ayudar con las reparaciones, pero Frank ya había contratado a los mejores especialistas y ella tuvo que negarse con delicadeza. El tiempo pasaba lentamente, la barriga crecía y con ella las preocupaciones. Terence hablaba cada vez más de ampliar el negocio, de nuevos proyectos y oportunidades. Donna le escuchaba con una sonrisa, satisfecha del éxito de su marido.
pero a veces le parecía que cada vez había menos sitio para ella en aquellos planes. Hacía un calor inusual para el mes de octubre. Donna estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana, mirando muestras de papel pintado para el cuarto del bebé, otra gatto de Mary. Colores pastel, pequeños diseños florales, motivos geométricos. La infinita variedad le hacía los ojos agua. El reloj del salón marcaba las 11 y Terence seguía sin aparecer. Solía esperar a su marido, pero últimamente se sentía demasiado cansada para trasnochar. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes. Estaba acostumbrada a su nuevo ritmo de vida, reuniones importantes, negociaciones urgentes, encuentros imprevistos. Por la mañana Terence apareció en el desayuno, inusualmente silencioso. Olía ligeramente a perfume ajeno. Ayer debía de haber estado de tertulia con sus clientes. Siempre había hablado de esas reuniones, pero ahora se limitaba a generalidades. Donna recordó cómo, al principio de su matrimonio, él podía pasarse horas compartiendo los detalles de su jornada laboral, pidiéndole su opinión y consejo. ¿Te quedarás a cenar esta noche?, le preguntó, mirando furtivamente las ojeras. Lo siento, cariño, esta noche no puedo. Tengo una reunión importante con los inversores. Se apresuró a terminar el café, le besó la mejilla y desapareció por la puerta. Donna miró por la ventana. Terence iba casi trotando hacia su coche, contestando a la llamada de alguien mientras avanzaba. Últimamente sus conversaciones eran cada vez más breves y superficiales. Terence ya no le preguntaba cómo se sentía, ya no le acariciaba la barriga por las tardes, contándole historias de bebés. Parecía que el embarazo de su mujer se había convertido en algo ordinario, de fondo, como el tiempo al otro lado de la ventana o un anuncio en la televisión. En otra cena familiar, Frank habló con orgullo de los nuevos logros de su hijo. Terence estaba sentado junto a su padre, igual de elegante y serio, con un traje perfectamente confeccionado. Solo al principio de su relación había llevado vaqueros y camisetas. Ahora su vestuario consistía exclusivamente en trajes de negocios. Siempre supe que sería bueno. Frank miró a su hijo con satisfacción. Los Gilmore son hombres de negocios natos. Mary sirvió cuidadosamente a Donna su ensalada favorita, pero ella apenas tocó la comida. Últimamente le daban náuseas el mero olor de la comida, pero no se atrevía a confesárselo a su suegra. Podría empezar a preocuparse de nuevo por la salud del futuro heredero. Por la noche, cuando iban de camino a casa, Terence dijo de repente: «¿Sabes? Mi padre me sugirió que tomara una nueva línea de trabajo. Tendré que viajar mucho por el país, conociendo socios». Donna no dijo nada. ¿Qué podía decir? No podía pedirle que se quedara en casa con su mujer embarazada cuando estaba en juego el negocio familiar. Su primer viaje de negocios duró una semana. Donna pasaba las tardes viendo películas antiguas y hablando con el bebé. Terence telefoneaba todas las noches, pero las conversaciones eran rebuscadas, como si siempre tuviera prisa o estuviera solo. La barriga crecía, y con ella la distancia entre ellos. Terence estaba cada vez menos en casa y faltaba cada vez más a las citas con el médico. Cuando vieron al bebé por primera vez en la ecografía, se pasó todo el tiempo en la ventana, contestando llamadas de trabajo. ¿No quieres ver al bebé?, preguntó entonces Donna. Lo siento, llamada urgente de un cliente. Sonrió con culpabilidad y salió de la oficina. En las raras tardes en que su marido se quedaba en casa, se sentaba en su despacho hasta altas horas de la noche con su portátil. A veces, Donna oía fragmentos de conversaciones telefónicas. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Eran llamadas de negocios. Se convencía a sí misma. Él no quería perturbar su sueño. Sus viajes de negocios habían dejado un rastro nuevo. Perfumes caros que nunca había usado. Recibos de restaurantes desconocidos. Largas conversaciones telefónicas a altas horas de la noche. Donna intentaba no prestarle mucha atención. Terence trabajaba duro.
Se reunía con clientes importantes, hacía contactos. Cada vez recordaba más a menudo sus primeros meses juntos. Cómo le preparaba el desayuno los fines de semana, cómo pasaban horas paseando de la mano por la ciudad, cómo hacían planes para el futuro. Ahora todos los planes de él giraban en torno a los negocios, y los de ella. Ella ya no tenía planes propios. Frank y Mary parecían ajenos al cambio de comportamiento de su hijo. Para ellos, era el heredero perfecto, decidido, exitoso, totalmente inmerso en el negocio familiar. En el siguiente acto benéfico, Frank lo presentó con orgullo a sus socios y Donna se puso a su lado como un bello complemento a la imagen del joven empresario. La barriga se le notaba cada vez más y Donna empezó a evitar los actos sociales. A Terence no le importaba. Ahora aparecía en ellos más a menudo solo, impecable con su caro traje. De vez en cuando recibía fotografías de esas veladas. Su marido rodeado de mujeres sonrientes, sosteniendo despreocupadamente una copa de champán. Terence la tocaba cada vez menos, la miraba cada vez menos a los ojos. Cuando ella intentaba abrazarle, él se apartaba torpemente, alegando cansancio o asuntos urgentes. Su intimidad se reducía a besos formales cuando se encontraban y se despedían, como si fueran actores representando papeles de esposos modelo. En los escasos momentos en que conseguían cenar juntos, Terence se distraía constantemente con su teléfono. Su atención se dispersaba entre la pantalla del smartphone y su plato, y Donna decía algo sobre el bebé, sobre cómo se sentía, sobre los planes para la guardería. Él apenas parecía estar escuchando. Había dejado de esperarle por las tardes, de preguntarle por el trabajo, de sorprenderse por sus excusas y sus retrasos. Se había acostumbrado, como uno se acostumbra al dolor crónico o al ruido constante de la ventana. Quizás sea normal, pensó, quizá todas las familias pasen por un período así. El salón de la mansión Gilmore se llenó del aroma de productos recién horneados. Mary había insistido en que Donna pasara el día lluvioso con ella. Terence estaba de viaje de negocios otra vez, y sentarse sola en una casa vacía era cada vez más difícil. El 8º mes de embarazo no fue fácil, y la preocupación de mi suegra me vino muy bien. Cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, tampoco podía estar sola, dijo Mary mientras acomodaba hábilmente la masa en los moldes. Frank trabajaba mucho entonces, y yo me pasaba los días deambulando por la casa como un fantasma. Donna sonrió agradecida. Era increíble cómo esta mujer encontraba siempre las palabras adecuadas. Se habían hecho muy amigas en los últimos meses. Mientras Terence estaba en el trabajo, Mary se pasaba a menudo por casa de su cuñada, le llevaba comida casera y le ayudaba con las compras para el bebé. Ya le costaba tanto mover el estómago que incluso un simple viaje a la tienda se estaba convirtiendo en una aventura. Donna casi nunca salía sola de casa. Frank había insistido en que su chofer familiar estuviera a su disposición en todo momento. No se puede arriesgar la salud del heredero, le gustaba decir. Cuando Terence volvía de un viaje de negocios, olía a perfume ajeno y a whisky caro. Traía regalos, exquisitas chucherías para la casa, ropa de diseño para el bebé, pero todo parecía impersonal, como comprado con prisas en una tienda libre de impuestos. Donna acudió sola a su última cita con el médico. Terence no podía volver a escaparse del trabajo. La doctora Morrison, una mujer mayor de ojos amables que le había recomendado Mary, escrutó los resultados de las pruebas. La tensión está un poco alta, querida. Descansa mucho e intenta evitar el estrés. Es fácil decirlo. Evita el estrés. Donna se quedó despierta por la noche, escuchando pasos en las escaleras y el sonido de un coche que se acercaba. Terence volvía cada vez más tarde, hablando cada vez menos. A veces ella captaba su mirada confusa, como si no entendiera cómo se encontraban en aquella situación. Frank los invitaba a menudo a cenas de negocios. Era importante mantener cierta imagen ahora que Terence había empezado a tratar con contratos internacionales.
Donna se sentó junto a su marido, sonriendo amablemente, charlando. Nadie más que ella parecía darse cuenta de que Terence miraba furtivamente su teléfono, contestando mensajes por debajo de la mesa. El cuarto de los niños ya estaba lleno de lujosos muebles, regalo de Frank y Mary. Donna se sentaba a menudo en la cómoda mecedora, acariciándose la barriga y hablando con el bebé. Le contaba historias, compartía sus experiencias, le cantaba canciones de cuna. A veces le parecía que solo en esos momentos se sentía verdaderamente necesitada. Una mañana, mientras ordenaba la ropa de la tintorería de Terence, encontró una entrada de cine arrugada en el bolsillo de su chaqueta. Llegó tarde a una reunión. Le envió un mensaje de texto esa noche. Donna guardó la entrada con cuidado. ¿Quizás se trataba de una reunión informal de negocios? Mary parecía sospechar algo. Empezó a llamar a su hijo más a menudo, preguntándole por sus planes, insistiendo en las cenas familiares. Terence utilizaba la excusa de estar ocupado, pero delante de su madre le resultaba más difícil encontrar una excusa para no hacerlo. «Es igual que su padre», dijo Mary mientras ayudaba a Donna a doblar los pañitos. «Frank también era un adicto al trabajo, pero la familia es lo más importante. Todo el mundo se da cuenta tarde o temprano». En el dormitorio de Donna y Terence había un catre, un antiguo catre de caoba, reliquia de la familia Gilmore. Se decía que 4 generaciones de herederos habían dormido en él. Terence apenas le había echado un vistazo al llegar a casa. Estaba demasiado ocupado al teléfono con un cliente importante. Las últimas semanas del embarazo se prolongaron interminablemente. Donna apenas dormía por la noche. El bebé era especialmente activo después de la puesta de sol. Se paseaba por la casa, revisando las cosas del bebé, volviendo a ver viejas fotografías. En ellas aparecían ella y Terence tan felices, tan despreocupados. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Las primeras contracciones habían empezado de madrugada. Donna se despertó con un tirón en el bajo vientre y no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Terence dormía a su lado. La noche anterior, a medianoche, había vuelto de una reunión de negocios. Se levantó con cuidado de no despertarlo y entró en el cuarto de baño. La invadió una nueva oleada de dolor, más intenso. La señora Baker había aparecido de la nada. Había oído el ruido del agua en un mal momento. Una mirada a Donna le bastó para darse cuenta. Mientras la enfermera despertaba a Terence y llamaba a una ambulancia, Donna metía metódicamente en su bolso la lista que Mary había preparado. Ya estaban esperando en urgencias. Frank se había encargado de todo por adelantado. Mientras examinaban a Donna, Terence paseaba nervioso por el pasillo, contestando de vez en cuando a las llamadas del trabajo. Las contracciones eran cada vez más fuertes, pero él no parecía darse cuenta de su estado. La habitación era como la de un hotel caro: baño privado, cama cómoda e incluso un pequeño sofá para las visitas. Mary había traído la manta favorita de Donna y un termo de té de hierbas. Ella quería quedarse, pero el doctor Morrison insistió en que la habitación fuera lo más pequeña posible. El tiempo se estiró como la goma. Las contracciones se sucedían y Donna se quedaba medio dormida. Terence la miraba de vez en cuando, pero no se quedaba mucho tiempo, ya fuera porque temía molestarla o porque no sabía qué hacer. Al anochecer, el dolor se había vuelto casi insoportable. Donna recordaba vagamente que la habían trasladado a la sala de partos, que las enfermeras se afanaban a su alrededor y que el doctor Morrison daba instrucciones con voz tranquila. Terence se quedó en el pasillo. No le dejaban entrar en la sala de partos, pero él no quería. El bebé nació a las 23:45, un niño sano de 3 kilos y 800 gramos. Donna apenas tuvo tiempo de verlo. Se lo llevaron para una revisión. Ella misma, agotada por las horas de trabajo de parto, fue trasladada a la sala postnatal. Los primeros días pasaron como un soplo. Donna aprendió a alimentar, a envolver, a entender los distintos tipos de llanto.
Las enfermeras se mostraban atentas y cariñosas, al parecer advertidas también por Frank. Terence entró brevemente, miró a su hijo con cara de confusión y se apresuró a hacer sus recados. Al tercer día, Donna se levantó de la cama por primera vez y caminó lentamente por el pasillo. Sentía las piernas mareadas y la cabeza le daba vueltas, pero necesitaba estirarse. Al final del pasillo, oyó que dos enfermeras hablaban al doblar la esquina. Aminora el paso. ¿Te lo puedes creer? Esa elegante del traje caro ha vuelto a la cuarta planta, dijo una de ellas. A la joven del pabellón 255, a la del chico 308, el alto y moreno, con un lunar sobre la ceja, a la otra. Sí, ahora viaja entre plantas todos los días, por la mañana a su mujer en el 110 y por la tarde a esta chica, y ambos con lirios. Al menos compraría flores diferentes, lamentable conspirador. Parece un hombre decente, un gerente de algún tipo, con dinero. Su mujer es tan guapa, inteligente y... Donna se apoyó en la pared, intentando sobrellevar el mareo. El lunar sobre la ceja, el traje caro, los lirios blancos. Se mordió el labio con dolor. No había duda. Las enfermeras hablaban de Terence. Se apoyó en la pared, intentando controlar el mareo. Una joven enfermera pasó deprisa, mirando preocupada al pálido paciente. Donna se obligó a sonreír. Estaba bien, solo un poco cansada. Se oyeron pasos a la vuelta de la esquina. La conversación había terminado. Donna se apresuró a volver a la habitación, pero se fijó en una chica rubia que caminaba por el pasillo. Muy joven, apenas unos 20 años. Muy guapa. Llevaba un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Terence. De vuelta en la habitación, Donna se sentó en la cama y cerró los ojos. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones escuchadas, formando un mosaico monstruoso. Dos bebés, dos niños, casi del mismo peso, un piso de diferencia. Una enfermera se asomó a la habitación. Era hora de alimentar al bebé. Donna realizó mecánicamente todos los pasos, mirando la carita de su hijo. ¿Su hijo? ¿Era el único? Recordó todas las rarezas en el comportamiento de su marido. Regresos tardíos, viajes de negocios, perfumes extraños. Terence llegó por la noche, como de costumbre, pero no por mucho tiempo. Le dio un beso distraído en la mejilla y se quedó de pie junto a la cuna de su hijo. Ella notó una cana en su pelo. ¿Cuándo había aparecido? Su marido parecía agotado y nervioso, mirando el reloj de vez en cuando. ¿Necesitas algo?, preguntó, preparándose para marcharse. No, gracias, intentó hablar Donna con calma. Mary se ocupó de todo. Asintió y salió. Donna vio la puerta cerrarse, dándose cuenta claramente por primera vez de que ya no le quería, no después de lo que había aprendido, no después de cómo la había traicionado, no solo a ella, sino también a su hijo. No podía dormir por la noche. Tumbada, escuchando la respiración de su hijo, pensaba. Pensaba en la chica rubia con los lirios, en su hijo, un niño tan pequeño como el suyo, del mismo peso, en si sabía que su legítima esposa existía, en qué hacer con ese conocimiento. Por la mañana, una vez recobradas las fuerzas, se dirigió a la enfermería y, como de pasada, preguntó a una joven madre de la cuarta planta, la rubia. La enfermera, sin sospechar que se trataba de un truco, compartió de buen grado la información. Charlotte Stevens, de 20 años, dio a luz hace 3 días. El padre del bebé la visita todos los días y le trae lirios. Donna volvió a la habitación y se sentó en una silla junto a la ventana. Llovía fuera de la ventana, las gotas caían lentamente por el cristal. En algún lugar, un piso más arriba, otra mujer amamantaba a otro bebé, el bebé de su marido. Sus historias estaban más unidas de lo que imaginaban. Una enfermera trajo al bebé para alimentarlo. Donna miró los deditos, la pelusilla de la cabeza, las cejas apenas visibles. Su hijo,
Terence los había traicionado a los dos, pero ella no le dejaría marchar. Respondería por todo. Por las mentiras, por la traición, por aquella niña ingenua de los lirios blancos. Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Esta vez era Mary, que venía a visitar a su nuera y a su nieto. Donna sonrió de bienvenida a su suegra, sin delatar con un solo gesto la tormenta que se desataba en su interior. Aún llegaría el momento de la verdad, pero no ahora. Primero tenía que reflexionar. La máquina de café del hospital, en la cuarta planta, dispensaba un café con leche sorprendentemente decente. Donna estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de plástico en la mano mirando hacia el aparcamiento. Había tardado 2 días en armarse de valor para venir aquí. 2 días planeando, pensando y ensayando sin parar la conversación que se avecinaba frente al espejo del cuarto de baño del hospital. Charlotte apareció en el pasillo sobre las 11. Las enfermeras le habían dicho que solía salir a pasear a esa hora mientras el bebé dormía. Donna le dio un codazo deliberadamente, derramando un poco de café por el suelo. «Oh, lo siento», lanzó una mirada de auténtico remordimiento. «Estaba pensando y no me fijé en ti». Charlotte la miró con unos ojos azules maravillosamente claros. No era más que una niña, con un puñado de pecas en la nariz, el pelo rubio recogido en una coleta descuidada y una bata de hospital que la hacía parecer una estudiante de instituto. «No pasa nada», sonrió Charlotte. «Yo también he estado en las nubes estos días». «¿Tú también has tenido un bebé hace poco?» Donna se sentó en el alféizar de la ventana, intentando parecer despreocupada. Empezaron a hablar, esa conversación especial entre madres jóvenes en la que se habla de todo, de las contracciones a los pañales, de los caprichos de los bebés al cansancio tras noches sin dormir. Charlotte estaba sorprendentemente abierta a la conversación. «Sabes, no estaba preparada para la maternidad en absoluto», admitió mientras se acomodaban en la pequeña sala de visitas. «Fue tan repentino, pero él me ha apoyado tanto». Donna dio un sorbo a su café frío, ocultando los ojos. Aquellas simples palabras le crisparon las entrañas. «Cuéntame», pidió en voz baja. «Si quieres, claro». Y Charlotte lo hizo. Sobre su trabajo en una pequeña cafetería cerca del centro de negocios. Una mañana entró un hombre guapo con un traje caro. Cómo empezó a aparecer todos los días, siempre pidiendo un americano sin azúcar. Cómo empezó a quedarse hasta tarde para hablar. Era tan real, ¿sabes? No como los chicos de mi edad. Inteligente, serio, pero con un maravilloso sentido del humor. Donna lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Así era como Terence la había encandilado una vez. «Y luego me quedé embarazada», sonrió Charlotte avergonzada. «Pensé que se asustaría, que huiría, pero se alegró. Dijo que siempre había querido tener un hijo». Se le hizo un nudo en la garganta. Donna tomó otro sorbo de café, más para ocultar el temblor de sus manos. «Es tan cariñoso», continuó Charlotte. «Me encontró un buen médico, me consiguió un piso cerca de su trabajo. Aunque se queda mucho hasta tarde, tiene asuntos familiares, mucha responsabilidad». Hablaba y hablaba, y Donna escuchaba, dándose cuenta cada vez con más claridad a cada minuto que pasaba de que aquella chica realmente no sabía nada. Ni sobre su mujer, ni sobre su primer hijo, ni sobre el hecho de que su hombre perfecto fuera un mentiroso habitual. «¿Y los padres?», preguntó Donna. «¿Cómo se lo habían tomado?». Charlotte dijo con tristeza: «Soy huérfana, crecí en un orfanato. Quizá por eso quiero que mi bebé tenga una familia de verdad». Podía ver por qué Terence la había elegido, solitaria, ingenua, soñando con una familia, la víctima perfecta para su doble juego. «Siento agobiarte con mis historias», dijo Charlotte de repente. «Es que no hay mucho con lo que hablar por aquí. No viene mucho por aquí, siempre va corriendo a alguna reunión». «No pasa nada», se obligó Donna a sonreír. «Yo también echo de menos estar aquí todo el día. ¿Por qué no vienes a tomar el té?
tengo galletas en casa. Durante los días siguientes se reunieron todas las mañanas. Charlotte compartía sus miedos y esperanzas, le enseñaba fotos del bebé y le daba consejos sobre alimentación. Donna escuchaba, apoyaba, aconsejaba y recopilaba información poco a poco. Se enteró de que Terence nunca llevaba a Charlotte a su despacho, que todos sus encuentros eran en una cafetería o en un piso alquilado, que nunca la presentaba a amigos o colegas. Rara vez le enviaba a su chofer, prefería llamar a un taxi. La conspiración perfecta, dos mundos paralelos que nunca se cruzaron, al menos no hasta hoy. ¿Sabes?, dijo Charlotte un día, meciendo a su bebé. A veces siento que no le conozco en absoluto. Sé lo amable, inteligente y cariñoso que es. Pero sobre su vida, su familia, su pasado, casi nada. Donna miró a aquella joven madre con su hijo, tan parecido a ella, y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Terence no se merecía a ninguno de los dos, ni a ella, ni a aquella niña ingenua de ojos leonados. «¿Por qué no intercambiamos los números de teléfono?», sugirió ella. «Las dos somos madres jóvenes, deberíamos estar juntas». La habitación del hospital estaba en silencio. El bebé se había dormido por fin después de comer. Donna estaba tumbada en la cama, mirando al techo y de vez en cuando a su hijo dormido. En la mesilla de noche había otro ramo de lirios blancos de Terence, igual que el que había visto ayer en manos de Charlotte. En los últimos días, sus encuentros matutinos en la máquina de café se habían convertido casi en un ritual. Charlotte siempre llegaba a la misma hora, y con cada conversación Donna se daba cuenta cada vez más de por qué Terence la había elegido. Había una pureza especial en esta chica, una sinceridad que faltaba en su círculo social. Terence vino por la tarde, como de costumbre, por poco tiempo. Parecía cansado y nervioso, mirando el reloj de vez en cuando. Donna lo observaba, fijándose en cada detalle de su comportamiento. Cómo evitaba mirarla a los ojos, cómo se frotaba los gemelos con nerviosismo, cómo respondía a sus preguntas de forma inapropiada. Más tarde, cuando todas las luces de la habitación estaban apagadas, Donna sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de Charlotte, una foto de un bebé dormido y un breve texto. «Se parece tanto a su padre». Donna se quedó mirando la foto largo rato. Efectivamente, se parecía a él. El mismo pelo oscuro, el mismo corte de ojos. Su propio hijo era una réplica exacta de Terence cuando era bebé. Se había dado cuenta Mary. El plan empezó a tomar forma poco a poco, como un mosaico, ni malvada ni vengativa. Donna se sorprendió a sí misma, pero no quería hacer daño a Charlotte. Aquella chica no merecía sufrir, simplemente se había enamorado de la persona equivocada. Terence era quien tenía que responder por todo. La enfermera de noche se asomó a la habitación para ver si todo iba bien. Donna metió rápidamente el cuaderno bajo la almohada. Mañana le darían el alta y necesitaba reflexionar. Iba a tomarse su tiempo, con cuidado de no asustar al partido antes de tiempo. Por la mañana, mientras tomaba su café habitual, Charlotte le contó sus planes de futuro, sencillos y conmovedores. Soñaba con una casita acogedora, un jardín en el patio, desayunos dominicales en familia. Donna escuchó y no sintió que la ira crecía en su interior, sino un extraño deseo, casi maternal, de proteger a esta ingenua niña de la cruel verdad. Su plan tenía que ser perfecto, no solo una denuncia. Quería que la verdad saliera a la luz para que nadie tuviera dudas sobre la culpabilidad de Terence, y para que Charlotte se diera cuenta de que ella también era víctima de sus mentiras, no cómplice. Donna le había dejado a Charlotte su número de teléfono antes de que le dieran el alta, sugiriéndole que se llamaran para pedir consejos sobre los bebés. Estaba tan emocionada como una niña. Al parecer, echaba mucho de menos tener una amiga con la que hablar de todo. Donna se despidió de ella con un abrazo, sintiéndose extraña, como si estuviera traicionando la confianza de aquella chica tan brillante.
Pero no había otro remedio. Mary se ocupó personalmente de que la casa estuviera preparada para el regreso de su nuera y su nieto. Había un humidificador en la habitación del bebé, cortinas gruesas en las ventanas y comida para una semana en la nevera. Donna observó con una sonrisa cómo mecía a su hijo dormido en la cuna portátil. El teléfono zumbó con un mensaje entrante. Charlotte había enviado una foto de su bebé. Donna miró la foto y luego desvió la mirada hacia su hijo, que dormía en la cuna. Era increíble lo mucho que se parecían, la misma hendidura de los ojos, las mismas mejillas regordetas. Dos pequeños Terence, separados por una sola planta de la maternidad. Mary se dejó caer por allí después de comer, trayendo otra tanda de comida casera y montones de consejos para el cuidado del bebé. Donna escuchaba agradecida, observando cómo su suegra miraba de vez en cuando el reloj mientras se apresuraba a hacer otras cosas. Últimamente parecía ansiosa, aunque intentaba disimularlo. «¿Sabes?», dijo Mary, ayudando a guardar las cosas de los niños. «¿Por qué no celebramos una cena familiar este fin de semana? Frank lleva mucho tiempo queriendo reunirlos a todos para conocer bien a su nieto». Donna se quedó inmóvil un momento y luego asintió lentamente. Una cena familiar era exactamente lo que necesitaba, la oportunidad perfecta para... «Por supuesto», sonrió a su suegra. «Me parece una idea estupenda». Por la noche llamó Terence, retrasada de nuevo, una importante reunión con posibles socios. Donna escuchó su explicación con calma, sin intentar siquiera objetar. Sabía dónde estaba. Charlotte había mencionado en su último mensaje que había prometido venir a ver cómo había aprendido a comer el bebé. Durante la cena, sola, salvo por su hijo que dormitaba plácidamente en la cuna, Donna hizo la lista de invitados para la próxima noche familiar. Escribía cada nombre con cuidado, como si estuviera preparando la lista de un jurado para un juicio. Terence regresó pasada la medianoche. Intentó moverse sin hacer ruido, pero aún así consiguió engancharse a la mesa del pasillo. Donna se quedó a oscuras, escuchando sus pasos, el crujido de su ropa, el sonido del agua corriendo en la bañera. Olía a perfume de otra persona, un ligero aroma floral que no se parecía en nada al suyo. Por la mañana llamó a Mary y le dijo que estaría encantada de celebrar una cena familiar ese sábado. Su suegra estaba encantada. Le encantaban esas reuniones, cuando toda la casa se llenaba de voces y bullicio. Donna ya se imaginaba cómo sucedería, cómo su marido estaría revoloteando entre sus dos vidas sin saber que pronto chocarían frontalmente. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos para la cena. Donna eligió manteles y vajilla, elaboró el menú, discutió los detalles del servicio con la señora Baker. Desde fuera podía parecer que estaba absorta en su papel de anfitriona. Nadie, ni siquiera la atenta Mary, se dio cuenta de lo cuidadosamente que había pensado cada detalle, cada paso de su plan. Terence seguía trabajando, regresaba tarde y participaba poco en las tareas domésticas. Asentía distraídamente mientras Donna hablaba de los preparativos de la cena, pensando claramente en otra cosa. Tal vez en otra familia, otro niño, otra mujer que lo esperaba en un piso alquilado no lejos de su oficina. La mañana estaba nublada. Donna estaba sentada en el cuarto de los niños dando de comer a su hijo y escribiendo un mensaje a Charlotte. Se escribían todos los días, mensajes breves sobre los niños, consejos de lactancia, fotos de los bebés. Con el tiempo, su comunicación se había vuelto casi familiar, al menos por parte de Charlotte. He estado pensando... Donna hizo una pausa, eligiendo las palabras. ¿Por qué no vienes el otro día? Para ver cómo me voy adaptando con el bebé y conocer a los niños. La respuesta llegó casi al instante. Charlotte estaba encantada con la invitación. Escribió que se sentía muy sola en casa, que le faltaba compañía. Había tanta gratitud sincera en sus palabras que el corazón de Donna se hundió por un momento. Durante el desayuno, le habló a Terence de su nueva amiga de la maternidad.
También tiene un niño, solo un par de días mayor que el nuestro. ¡Qué coincidencia! Terence se quedó helado con la taza de café levantada. Algo parecido al miedo apareció en su rostro, pero se le pasó rápidamente. ¿Y tú? ¿La invitaste? Sí, para la cena familiar del sábado. Mary dijo que quería reunir a la familia para conocer a su nieto. ¿Por qué no invitar a una nueva amiga? Además, está sola, sin familia. La taza en la mano de Terence tembló ligeramente. La dejó en el plato con un poco más de estrépito que de costumbre. Cariño, no creo que sea buena idea. Cena familiar, después de todo. Pero a ti no te importa, ¿verdad? Donna miró inocentemente a su marido. Mary siempre dice que los Gilmore son famosos por su hospitalidad. Terence se puso pálido, pero no se atrevió a protestar. Murmuró algo sobre una reunión urgente y prácticamente salió corriendo de la casa. Donna lo miró a través de la ventana. Incluso se había olvidado el maletín en la mesa del vestíbulo. El día transcurrió lentamente. Charlotte envió algunos mensajes preguntando qué ropa debía ponerse y si debía llevar algo a la mesa. Estaba emocionada por su deseo de causar una buena impresión. Donna la tranquilizó diciéndole que lo importante era presentarse. Por la noche, Mary llamó para hablar del menú de la cena del sábado. Donna mencionó casualmente a la amiga de la maternidad a la que había invitado. Pobre niña, sola, ¿te imaginas? Sin familia, sin seres queridos. Creo que le vendría bien conocer a una familia de verdad. Mary aprobó la idea. Siempre había tenido debilidad por los desfavorecidos. Donna la escuchó hablar de caridad y apoyo a las madres jóvenes, mientras anotaba mecánicamente la receta de algún postre complicado. Terence volvió a medianoche. Olía a alcohol, algo inusual, ya que rara vez bebía entre semana. Permaneció largo rato bajo la ducha y luego deambuló por la casa, incapaz de encontrar su sitio. Donna fingía dormir, pero oía cada paso que daba, cada suspiro intermitente. Por la mañana intentó disuadirla de la idea de la invitación. Quizá no deberíamos mezclar empresas diferentes. Trató de hablar despreocupadamente, pero le fallaba la voz. Después de todo, era una cena familiar. Terence. Donna se acercó a él y le ajustó la corbata, un gesto familiar que ahora le hizo estremecerse visiblemente. «No te molestan los nuevos amigos, ¿verdad?», murmuró algo en respuesta y salió corriendo de nuevo al trabajo. No había recibido ninguna llamada ni mensaje suyo en todo el día, algo inusual en un hombre que solía escribir al menos un formal «llego tarde». Charlotte le había enviado una foto del vestido que iba a llevar a la cena. Azul suave, sencillo y elegante. ¿No te parece demasiado formal? Donna le aseguró que el vestido era perfecto para una cena familiar. Esa noche, escuchó a Terence hablando por teléfono en el estudio. Su voz sonaba apagada, casi suplicante. Quizás sea mejor que no vengas. Quiero decir, aún no te has recuperado del parto. Hubo una pausa, luego suspiró pesadamente. Sí, claro, lo que tú digas. El sábado fue sorprendentemente soleado. La señora Baker llevaba en la cocina desde por la mañana, llenando la casa de aromas a especias y a recién horneado. Donna revisó la mesa por tercera vez. Cubiertos, platos de porcelana con bordes dorados, copas de cristal, todo tenía que estar impecable. Mary fue la primera en llegar, trayendo la tarta de manzana favorita de Frank y otra ronda de consejos sobre la educación de su nieto. Se instaló en el salón, dando de vez en cuando indicaciones a la señora Baker y preguntando a su cuñada por su misteriosa amiga de la maternidad. Terence había llamado sobre las 4, aparentemente tarde por una reunión importante, pero había prometido llegar a tiempo para la cena. Sonaba tenso, la tensión en su voz mal disimulada. Donna aceptó tranquilamente, prometiendo esperarle para servirle la comida caliente. Frank apareció a las 5 en punto, puntual como siempre. Trajo una botella de vino de colección y se dirigió directamente a su nieto.
Últimamente el bebé se había convertido en su pasatiempo favorito. Charlotte llegó en taxi a las 6:45. Estaba adorable con su vestido azul, un poco avergonzada y emocionada. El bebé dormía plácidamente en una cuna portátil. Espero no llegar demasiado pronto. Jugueteó nerviosa con la correa del bolso. ¿Y el vestido es apropiado? Donna le pasó el brazo por los hombros tranquilizándola y la condujo al salón. Mary rodeó inmediatamente a su nueva invitada de atenciones. Su instinto maternal se activó al instante al ver a aquella joven y solitaria mamá. ¡Qué bebé tan precioso!, arrulló sobre la cuna. Y se parece tanto a... Hizo una pausa y observó atentamente el rostro del bebé. Algo brilló en su mirada. ¿Reconocimiento? ¿Una corazonada? Pero enseguida se sobrepuso. Frank miró a Charlotte con educado interés. La conversación fluyó tranquilamente, sobre los niños, el tiempo, las últimas noticias de la ciudad. Charlotte se fue relajando poco a poco, encantada por el ambiente cálido y la hospitalidad de sus anfitriones. A las 7:30, todos pasaron al comedor. Terence aún no había aparecido, pero Donna sugirió que empezaran con los aperitivos. Había sentado deliberadamente a Charlotte de espaldas a la puerta para que no lo viera antes que él. Entró en el comedor cuando la señora Baker estaba trayendo la comida caliente. Sonrojado, ligeramente sin aliento, con una disculpa en los labios. Se quedó helado en el umbral cuando vio su familiar nuca, con el pelo rubio recogido en un moño. Charlotte se volvió al oír los pasos y su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción. «Terry, ¿tú también estás aquí? ¡Qué sorpresa!». Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Se oía a la señora Baker sacudir los platos en la cocina y el tic-tac del reloj antiguo del rincón. «¿Terry?». Mary se volvió lentamente hacia su hijo. «¿Conoces a nuestro invitado?». Terence permaneció en silencio, abriendo y cerrando la boca. Su mirada vagaba entre su esposa y su amante, entre sus padres y las dos cunas en paredes opuestas del comedor. «No lo entiendo». Charlotte miró a su alrededor confundida. «¿Qué está pasando?». «Donna, ¿por qué?». «Porque Donna es mi mujer». La voz de Terence sonaba ronca, quebrada. Charlotte se puso pálida. Le temblaba la mano y su copa de vino se volcó, derramando gotas de color rojo oscuro sobre el mantel blanco. «¿Esposa?». Desvió la mirada hacia Donna. «¿Tú lo sabías todo? ¿Desde el principio?». «Me enteré en el hospital», dijo Donna con calma, casi con afecto. Oí hablar a las enfermeras. Frank echó la silla hacia atrás con estrépito. «Terence, ¿de qué va todo esto?». Pero Terence estaba callado, mirando al suelo. Charlotte se levantó lentamente de la mesa. Temblaba, pero su voz sonaba sorprendentemente firme. «Así que, todos estos meses, todas tus promesas, ¿estabas mintiendo?». No mentía. Por fin levantó la vista. «Te quiero de verdad, y el bebé...». «¿Y yo qué?», preguntó Donna en voz baja. «¿Y nuestro hijo?», exclamó Mary en silencio, llevándose las manos a los labios. Frank se echó hacia atrás en la silla, con el rostro cada vez más sombrío. «Fuera de mi casa». Su voz temblaba de rabia contenida. «Ya. Papá, deja que te explique». «¿Explicarme?». Frank golpeó la mesa con el puño. «¿Qué puedes explicar? ¿Cómo deshonraste a tu familia? ¿Cómo traicionaste a tu mujer? ¿Cómo engañaste a esa pobre chica?». Charlotte se acercó lentamente a la cuna con su hijo. «Donna, lo siento mucho. No sabía... No tienes nada de qué disculparte». Donna se levantó y se acercó a ella. «Tú también eres víctima de sus mentiras». Los bebés, despertados por el ruido, lloraron al unísono. Dos llantos idénticos, dos hermanitos que no estaban destinados a crecer juntos. Terence se sacudió hacia una de las cunas, pero se quedó inmóvil bajo la dura mirada de su padre. «Te llevaré a casa». Donna tocó suavemente el hombro de Charlotte. «Tenemos que hablar».
Había un silencio opresivo en el salón de la casa de los Gilmore. Terence estaba sentado encorvado en su sillón, mirando al suelo, mientras Frank se paseaba por la habitación. Mary ya se había marchado. No podía estar cerca de su hijo después de lo ocurrido. La señora Baker limpiaba en silencio el comedor tras la fallida cena familiar. Empezaba a oscurecer por la ventana. El reloj antiguo de la repisa de la chimenea contaba los minutos y cada golpe parecía clavar un clavo más en el ataúd de la carrera de Terence Gilmore. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Frank se detuvo por fin delante de su hijo. ¿Te das cuenta de la magnitud de tu estupidez? Terence intentó decir algo, pero su padre le cortó con un gesto de la mano. Cállate, no quiero oír tus excusas. El teléfono sonó en el despacho, probablemente uno de los socios. Frank ignoró la llamada y siguió mirando a su hijo con dureza. 25 años, dijo apretando los dientes. 25 años forjando la reputación de nuestra empresa, construyendo un nombre del que sentirse orgulloso. ¿Y qué has hecho tú con ese nombre? Terence se pasó una mano por la cara, como si hubiera envejecido 10 años durante la velada. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado, su corbata torcida y su pelo mostraba las primeras canas. «Me encantan los dos», murmuró. «No podría elegir... ¿Y tú?» Frank sonrió con amargura. «No conoces el significado de la palabra. El amor es responsabilidad, es lealtad, es respeto. Y tú, solo eres una mocosa mimada que lo quiere todo». Se oyó un tintineo en el comedor cuando, a la SRA, Baker se le cayó accidentalmente el tenedor. El sonido despertó a Frank de su aturdimiento. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky, una cantidad inusual para un hombre que solía limitarse a una sola copa. «No hace falta que vengas a la oficina a partir de mañana», su voz sonaba cansada. «No puedo confiar la empresa a un hombre que ni siquiera es responsable de su propia familia». Terence levantó la cabeza. «Pero papá, este es el negocio de nuestra familia. No puedes...» «Sí puedo». Frank dio un sorbo a su whisky. «Y lo estoy haciendo. Considera esta tu primera lección para responsabilizarte de tus actos». Terence se desplomó en la silla, destrozado y perdido. Todo lo que había conformado su vida hacía apenas unas horas, su familia, su trabajo, su reputación, se había desmoronado como un castillo de naipes. «¿Dónde vas a vivir?», preguntó Frank en tono serio. «¿Tienes dónde ir?» «Tengo un piso, el que alquilé para Charlotte». «Estupendo». Frank se terminó el whisky de un trago. «Al menos no tendré que ayudarte con esto. Tus cosas estarán allí mañana». Se oyeron pasos en el pasillo cuando Donna subió las escaleras. Sus tacones marcaban un ritmo constante en las escaleras, como los últimos golpes de un martillo golpeando la tapa del ataúd de la antigua vida de Terence. ¿Sabes qué es lo peor? Frank se volvió hacia su hijo. No tus mentiras, no tu traición. Es que arruinaste la vida de 2 mujeres y 2 niños inocentes. Tus hijos, Terence. ¿Cómo vas a vivir con eso? Vete, dijo Frank cansado. Y no vuelvas aquí hasta que yo lo diga. Si yo lo digo. Terence se levantó despacio. Se quedó en el pasillo, mirando las fotos familiares de la pared, las caras felices, las sonrisas, los momentos que nunca se repetirían. Luego abrió la puerta sin hacer ruido y se adentró en la oscuridad. Frank se asomó a la ventana y observó cómo su hijo se dirigía al coche. Tenía una extraña postura encorvada, siempre tan recta y segura, como si el peso de lo que había hecho le oprimiera físicamente los hombros. El coche de Donna olía a talco para bebés y a perfume suave. Charlotte estaba sentada en el asiento delantero, acunando a su hijo dormido contra el pecho y mirando por la ventanilla las farolas que pasaban. Sentía un nudo en la garganta, pero no podía llorar. Debería haberlo sabido, su voz sonaba apagada. Todas esas excusas, los encuentros tardíos, la reticencia a presentarle a mis amigos. Fui tan ingenua.
Donna conducía con seguridad y tranquilidad. Por el retrovisor se veía a su bebé durmiendo plácidamente en la sillita. Dos hermanos, tan parecidos y tan diferentes, unidos por las mentiras de un hombre. No eras ingenuo. Donna sacudió suavemente la cabeza. Simplemente amabas y creías. No había de qué avergonzarse. Condujeron hasta la casa donde Terence había alquilado un piso para Charlotte. Era un bloque de pisos normal y corriente en una zona residencial, nada especial, solo un lugar donde esconder a una segunda familia. El piso estaba tranquilo y vacío. Charlotte encendió la luz mecánicamente y acostó a su hijo. Donna trajo la cuna del coche. No podía dejar al bebé en el coche y no quería marcharse. De alguna manera parecía importante quedarse, hablar, compartir este dolor. ¿Quieres un té? Charlotte intentó respetar las reglas de la hospitalidad, aunque todo en su interior gritaba lo absurdo de la situación. Estaban sentados en la cocina cuando la llave giró en la cerradura. Terence apareció en el umbral de la puerta, magullado, con los ojos enrojecidos, pero aún con su caro traje. Charlotte dio un paso adelante. Deja que te explique. Vete. Ella ni siquiera se volvió hacia él. No quiero verte. Pero si es mi piso. Su voz se volvió histérica. Lo estoy pagando. No tienes derecho a desahuciarme hasta final de mes, dijo Charlotte con calma, mirando fijamente su taza de té frío. Y entonces encontraré otro lugar donde vivir, pero por ahora, vete. Terence miró de una mujer a otra como si no pudiera creer que su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. Si crees que voy a seguir pagando, fuera. Donna se levantó de la mesa. Ahora. Algo en su voz, en su postura, le hizo retroceder. Se quedó en la puerta unos segundos más, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. Luego se dio la vuelta y se marchó. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Donna estaba sentada en un sillón de cuero, mirando los diplomas que colgaban de las paredes mientras el abogado estudiaba el papeleo. Frank había insistido en contar con un especialista en divorcios de alto nivel. Terence no se iba a librar fácilmente. Teniendo todo en cuenta, el proceso no será difícil. El abogado golpeó la mesa con el bolígrafo. Dado el apoyo de la familia Gilmore y la presencia del niño, el tribunal se pondrá de tu parte. Después de la reunión, Donna pasó por casa de Charlotte. Estaba terminando de hacer las maletas. Mary le había encontrado un pequeño piso no muy lejos de su casa. Había insistido en que ella misma firmara el contrato y pagara 6 meses de alquiler por adelantado. No puedo aceptar ese tipo de ayuda. Charlotte estaba metiendo las cosas de los niños en una caja. Es demasiado. Puedes y lo harás. Mary apareció en el umbral de la puerta con una bolsa de la compra. Eres la madre de mi nieto y no permitiré que pases necesidad. Sorprendentemente, Mary aceptó la situación con una dignidad inesperada. Tras la conmoción inicial, fue como si hubiera encontrado un nuevo propósito al apoyar a ambas mujeres y a sus hijos. Quizá era su forma de redimir a su hijo. Frank tampoco se quedó al margen. Creó un fondo fiduciario para ambos nietos, asegurando su futura educación. Terence intentó protestar, pero ya a nadie le interesaba su opinión. Por las tardes, Donna y Charlotte se llamaban a menudo. No para hablar de Terence, intentaban no hablar de él. Solo compartían sus preocupaciones cotidianas, se aconsejaban sobre los niños, se apoyaban mutuamente. «¿Sabes?», dijo Charlotte una vez, «he empezado a hacer cursos de diseño gráfico. Siempre he querido hacerlo, pero he estado indecisa». Donna tampoco se quedó de brazos cruzados. Actualizó su currículum y empezó a buscar trabajo. Quedarse en casa para mantener a su suegro no entraba en sus planes. Mary se ofreció a hacer de canguro. Conocía a una mujer de confianza que podía cuidar de los 2 bebés. Terence aparecía con poca frecuencia y por poco tiempo. Tras su despido de la empresa, había aceptado un empleo en alguna pequeña firma,
Las conexiones de Frank aseguraban que su hijo no encontraría trabajo en las grandes empresas de la ciudad. Charlotte se negaba a verle. Todos los asuntos se resolvían a través de abogados, pensión alimenticia, régimen de visitas, seguro médico para el niño. No se enfadó, no montó una escena, simplemente le apartó de su vida. Donna solicitó el divorcio. El proceso prometía ser rápido. Terence no discutió sobre la propiedad y la custodia. Tal vez el sentimiento de culpa lo había atrapado por fin, o tal vez simplemente no quería exacerbar el conflicto con su padre. La vida iba mejorando poco a poco. Por supuesto, no era fácil. Las noches en vela con los bebés, el agotamiento emocional, la necesidad de volver a empezar. Pero se las arreglaban, cada uno a su manera y los dos juntos. Mary les invitaba a menudo a cenas familiares, sin Terence, por supuesto. Frank se encariñó con sus nietos, les leía cuentos, aunque ellos aún no entendían nada. En esos momentos parecía otro hombre, no un duro hombre de negocios, sino un abuelo cariñoso. Quizás sea lo mejor, dijo Charlotte un día que paseaban con sus cochecitos por el parque. Al menos ahora sabemos la verdad, y podemos seguir adelante. La cena de los domingos en casa de los Gilmore se convirtió en una tradición. Mary ponía la mesa en el salón, donde era más cómodo con los bebés. Frank solía leer el periódico en su sillón, echando de vez en cuando un vistazo a sus nietos jugando. Charlotte ayudó a Donna a poner la mesa. Ya se sentía como en casa. Frank estaba inusualmente callado aquella noche. De vez en cuando miraba por la ventana, fruncía el ceño pero no decía nada. Mary también parecía preocupada. Había derramado sal 2 veces, cosa que nunca le había ocurrido. El timbre sonó cuando todos estaban sentados a la mesa. Terence estaba de pie en el umbral, con el mismo traje gris que había llevado una vez a reuniones importantes. En sus manos llevaba 2 ramos idénticos de lirios blancos. Sabía que estaríais todos aquí. Salió al pasillo sin esperar invitación. Tenemos que hablar. Frank se levantó de la mesa. Te dije que no vinieras a esta casa. Papá, han pasado 4 meses. He cambiado. He visto a un consejero y a... Vete. La voz de Charlotte sonaba repentinamente firme. No tienes derecho a estar aquí. Terence miró a Donna, pero ella ni siquiera se volvió en su dirección. Siguió sirviendo el té como si no se diera cuenta de su presencia. Quiero arreglar las cosas, entró en el salón. Me he dado cuenta de mis errores. Estoy preparado. ¿Para qué estás preparado? Donna alzó por fin la vista hacia él. Para volver a mentir, para volver a arruinar la vida de otras personas. Os quiero a los 2 y a los niños. No, Charlotte se levantó de la mesa. Solo te quieres a ti misma. Siempre me he querido solo a mí misma. Mary salió de la habitación en silencio. No soportaba ver a su hijo así, patético, intentando pegar lo que nunca podría repararse. He cambiado, dijo él, con una nota suplicante en la voz. Dame la oportunidad de demostrar... ¿Demostrar qué? Frank se acercó a su hijo. Que has vuelto a aprender a mentir, que has inventado nuevas excusas. Los lirios en las manos de Terence empezaron a desmoronarse. Los pétalos blancos cayeron a la alfombra como lágrimas que nadie de los presentes iba a derramar. Tengo derecho a ver a mis hijos, intentó decir desde el otro lado. Tus derechos los define el tribunal, habló Donna con calma, incluso con indiferencia. 2 veces por semana, en presencia de un asistente social. Pero esto es ridículo. Yo soy su padre. ¿Padre? Charlotte sonrió amargamente. Un padre no traiciona a su familia, no miente, no se esconde. En ese momento, uno de los bebés lloró. Terence corrió hacia la guardería, pero Frank le cerró el paso. Ni se te ocurra. Son mis bebés, casi gritó. No puedes prohibírmelo. Podemos. Donna se interpuso entre él y la puerta de la guardería. Y se lo prohibimos, váyanse. Mirad. Los miró a todos con una mirada casi demente. Soy parte de esta familia, no puedes...
Renunciaste a esta familia. Frank cogió a su hijo por el hombro, en el momento en que pensó que podía vivir una doble vida. Terence se lanzó hacia adelante, pero su padre lo sujetó con fuerza. Los ramos se le cayeron de las manos, esparciendo pétalos blancos por el suelo. «Sal de mi casa». Frank giró a su hijo hacia la puerta. «Y no te atrevas a aparecer por aquí sin invitación». Cuando la puerta se cerró tras Terence, se hizo un pesado silencio en el salón. Mary regresó con los ojos manchados de lágrimas, recogiendo en silencio las flores esparcidas. «Siento el espectáculo». Frank se hundió cansado en una silla. «Debería haberlo previsto». «No te disculpes», comenzó Charlotte a ayudar a Mary. «No ha sido culpa tuya». Donna se dirigió a los niños. Siempre podían percibir la tensión de los adultos. Unos minutos después, una tranquila nana salió de allí. Charlotte llevaba echando calderilla en un tarro de cristal desde que consiguió su primer sueldo de camarera en la cafetería. Todas las noches echaba monedas y dólares arrugados, un pequeño ritual que le recordaba los tiempos en que tenía que contar cada céntimo. Una vez al mes, utilizaba el dinero para comprar lotería, una tonta costumbre heredada de su madre adoptiva. Aquella tarde estaba sentada en la cocina, comprobando los números de la emisión de televisión. El bebé ya estaba dormido, la manzanilla se enfriaba en una taza. Al principio ni siquiera se dio cuenta de lo que pasaba. Los números de la pantalla coincidían uno tras otro. 5 de 6. $10,000. Al principio pensó que se había equivocado. Volvió a comprobarlo 3 veces. Llamó a la línea directa. El premio estaba confirmado. No era una cantidad astronómica, pero para ella era una fortuna. Se guardó la noticia para sí durante unos días, considerando sus opciones. Podía ingresar el dinero en una cuenta para la educación de su hijo, o comprar un coche de segunda mano, o reformar el piso. Y entonces pasó por delante de una pequeña floristería que llevaba mucho tiempo cerrada. Había un anuncio de venta en el escaparate. Siempre le habían gustado las flores. Lo único que alegraba la vida en el orfanato era el pequeño jardín que cuidaba una de las cuidadoras. En una cena familiar en casa de los Gilmore, por fin se decidió a compartir la noticia. ¿La tienda? Mary removió el té pensativa. No es una decisión fácil, sobre todo ahora que todo el mundo compra flores por internet. Lo sé, Charlotte jugueteó con la servilleta, pero es un sitio tan acogedor, y es un barrio tan bonito, y el alquiler es bastante... 10,000 es un comienzo. Frank apartó el papel. Hay que tener en cuenta la renovación, la compra de material, el primer lote de mercancía. He hecho los cálculos. Sacó un cuaderno raído de cálculos. Si asignas bien los fondos... Donna escuchó su conversación en silencio. Recordó cómo una vez había soñado con su propio negocio, cómo había hecho planes, cómo había tenido miedo de arriesgarse. ¿Y sabes qué? Frank examinó las notas de Charlotte. Esto podría funcionar, sobre todo si te sale bien el negocio. Las semanas siguientes pasaron volando. Frank ayudó con el papeleo y el plan de negocio. Mary recurrió a sus contactos en el negocio de las flores. Resultó que tenía bastantes. Donna se encargó de organizar las reformas. Tenía talento para el diseño de interiores. Charlotte trabajaba como una posesa. De día se ocupaba de la tienda y de noche aprendía a hacer ramos y a llevar la contabilidad. El bebé pasaba mucho tiempo con la niñera, pero ella intentaba dedicarle cada minuto libre. La tienda se transformaba ante sus ojos. Pintura fresca en las paredes, estanterías nuevas, frigoríficos especiales para las flores. Charlotte eligió una combinación de colores verde suave para el interior y encargó un letrero vintage. «¿Sabes?», le dijo una vez a Donna mientras colocaba los primeros ramos en el escaparate. «Nunca pensé que podría hacerlo, que tendría el valor de empezar algo por mi cuenta». Decidieron que la inauguración fuera modesta, sin pompa, solo una tranquila celebración familiar en la que Charlotte se sintió realmente fuerte por primera vez.
capaz de construir su propia vida sin tener en cuenta el pasado, sin mirar atrás a las mentiras y traiciones de los demás. Frank compró el primer ramo, un hermoso arreglo de rosas para Mary, y Donna trajo un pequeño cactus en una maceta graciosa. Espinoso pero resistente, dijo con un guiño, como nosotros.